de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. El Congreso omnipresente, la cúpula de la patria. Y como vengo en un dron, espera que me voy a sacar el casco antes de llegar. Buen día, buen lunes, buena mañana. ¿Cómo va? Ella es Constanza Viñez. Él es Pablo Varela. Qué cosa loca. Yo hago así y Pablo está a mi derecha, pero está a la izquierda de tu pantalla. Yo hago así y la niña está a mi izquierda, pero está a la derecha también. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Buen día. Hay mucho de mucho y de mucho. Para sobrevolar la vida y la actualidad, viste que siempre nos montamos en la ilusión. Siempre. Era una buena ilusión 1985. Me estoy refiriendo a la película de Santiago Mitre. Desde varios lados. Desde varios lados. Yo lo celebro, el otro día se lo dije a la colega María O'Donnell, que estaba haciendo una entrevista a uno de los guionistas. Para una nueva generación, saber qué pasó antes del 83, entre el 76 y el 83, ya es un montón. Es un montón, es un montón. Después vemos dónde nos plantamos, pero el juicio no es un tema menor. Esa es una cuestión. Ganó sin novedad en el frente, ya lo sabéis. La guerra, Europa está en guerra, el mundo está en guerra. Estados Unidos no es indiferente a esa guerra, es la OTAN. Entonces, ¿entendés? Así que bueno, pero bien por 1985. Se están cumpliendo 10 años del papado. Francisco, un hombre de este país, argentino, Bergoglio, 10 años en el Vaticano manejando las piezas, no solo espirituales, sino también políticas. En ese contexto hay una Cámara de Diputados y hay un Congreso. Recién lo escuchaba con mucha atención a Pato Benaín y al amigo... No recuerdo el nombre, perdón. A mi querido amigo Gastón Fiorda, que ha sido compañero en Radio Nacional. Vos fíjate de dónde fui, ¿no? Hollywood, papado, prime time te estoy hablando, ¿no? Y acá en el barrio no lo podemos poner de acuerdo. Estamos complicados. Estamos complicados. Nos cuesta definir, decidir. Y no estamos hablando solamente de la Comisión de Juicio Político, que es esta semana. Hay temas que nos importan a todos, en sociedad y en transversal, digo, alquileres, esto, lo otro, que no salen. Pues no se ponen de acuerdo porque no quieren. Hay algunos personajes de la vida parlamentaria, sobre todo de diputados, que no tienen voluntades de ponerse de acuerdo. No hay voluntad política. Entonces estamos complicados. Estamos complicados porque la política es para que la vida sea un poco más fácil. Para eso vale la pena la democracia, sin lugar a dudas. Vamos a ir bajando, cada uno de los colegas han preparado temas para pensarnos en voz alta en nada más ni nada menos que la Comisión de Juicio Político, donde vos tenés que estructurar poderes independientes, pero poderes que influyen sobre otros, sobre todo la Corte. Y entonces Coti ha trabajado sobre este tema y vamos a escucharla con atención. Señora Viñez. Bueno, a ver, bien lo decías, las dificultades para ponerse de acuerdo en este tema justamente creo que son complicadas, siguen siendo complicadas y esto sucede desde que
empezó el año, el primer día, cuando el presidente de la Nación anunció este inicio de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, en este contexto y con estas dificultades, vamos a contar algunas de las novedades que van a tener lugar mañana en esta comisión, que va a empezar a las 13 horas y que ya desde la semana pasada estuvimos conversando sobre la citación que se le hizo al fiscal Stornelli para la última reunión de comisión, que fue el martes pasado, y nosotros cuando hablamos el lunes pasado contábamos que hasta ese momento no se sabía si efectivamente el fiscal iba a estar o no. No sucedió, no estuvo presente y la decisión que tomó la presidencia de la comisión, en este caso Carolina Aguilar, por supuesto que respaldada por los 16 integrantes de la Comisión de Juicio Político del oficialismo, fue volverlo a citar para mañana, hacer una nueva citación después de que el fiscal había pedido el martes pasado a través de la Procuraduría de la Nación poder responder por escrito, algo que se le respondió en forma negativa por cuestiones de reglamento de la comisión, y entonces llegamos a la instancia de volver a citarlo para este martes, para mañana, para comparecer ante la Comisión de Juicio Político. Y una de las cosas que se mencionaron también durante el transcurso de la comisión de la semana pasada fue la posibilidad de desaforarlo en el caso de que el fiscal no se presente. Por eso es que aquí nosotros presentamos esta placa donde decimos que el fiscal Carlos Stornelli fue citado nuevamente por la comisión. ¿Por qué? Lo refrescamos, porque lo citaron para exponer los motivos de su dictamen, donde se sugería cerrar la causa sobre los presuntos chats entre Silvio Robles, que es el asesor de Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidente también del Consejo de la Magistratura, y Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una consulta para poder comprender. Sí, claro. Puede decir que el fiscal fue citado nuevamente. Nuevamente. Esto significa, o significaría, lo pongo en potencial, que mañana este hombre debiera estar acá. Sí. Bueno. ¿Tienen data, una aproximación que este funcionario judicial va a venir? Un poco por información y un poco por instinto, creería que no. No sé qué opina Pablo. Si me permite, y con todo el respeto de su instinto, sí. La información dice que no. La información dice que no. ¿Y entonces cuál sería el paso que sigue? Bueno, incluso Coti lo estaba un poco contando, pero me parece que Carolina Aguilar habló incluso de desaforarlo o pedir en realidad el desafuero. Es in eterno. Sí, es una Los instancia muy nietos larga. de Carolina Aguilar seguramente. Exacto. Y los nietos de Stornelli ni te cuento. Bueno, si no viene Stornelli, ¿qué va a pasar en el devenir de esa comisión? Habría que ver mañana si efectivamente se vuelve a citar al fiscal, es decir, se vuelve a ¿Hay utilizar... alguien más que tenga que venir aparte del Stornelli? Sí, claro, ahora les voy a contar bien quiénes van a venir. Dale. No, por favor. Repasábamos entonces esta información de que el fiscal Stornelli no estuvo la semana pasada en la comisión y que se puede iniciar, justamente como mencionábamos recién y también traía Pablo, la posibilidad de buscar el desafuero del fiscal para, está entre comillas, el llevarlo por la fuerza pública, porque fue básicamente uno de los textuales que dejó la presidencia de la Comisión de Juicio Político cuando se refería a que, bueno, que lo iban a volver a llamar al fiscal, claro, porque no había estado presente allí el martes pasado. Entonces, mañana reunión a las 13 horas, martes 13 horas, en un séptimo encuentro de esta comisión. Va a ser el tercero en el que se citen testigos. Y, claro, bueno, acá algo de información, por supuesto, siempre es importante para repasar. Carolina Aguilar es diputada que preside la Comisión de Juicio Político por el Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos. Tercera ronda testimonial, entonces, en este marco del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Quiénes son los otros citados? Vamos a repasar. Juan Manuel Olima Espel. Él es secretario institucional de la Procuración General de la Nación. Bien, eso por un lado.
Después, Marcelo Maceo, él es abogado. Los dos primeros testigos están llamados a comparecer en función de la filtración de los chats que se dio no en la reunión anterior, sino en la anterior. La reunión de comisión en la que comparecieron tanto Alejo Ramos Padilla como el juez Ramos, y inmediatamente después de la situación donde le preguntaban a el juez Ramos si tenía algún vínculo con Marcelo D'Alessandro y respondía que no, es que se filtran nuevos chats. Allí aparecen entonces Juan Manuel Olima Espel y Marcelo Maceo, quienes aceptaron la veracidad de esos chats y por eso son citados a la comisión, por haber, digamos, aparecido en esa filtración. Y después Sebastián Garay, que pertenece a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, y Natalia Hilda Monayer, que pertenece a la vocalía del presidente de la Corte, es decir, de Horacio Rosati. A estos dos últimos testigos se los cita con la intención de saber cuáles son los conocimientos que ellos tienen, tanto del funcionamiento interno de la Corte como, bueno, de la mesa cercana a Horacio Rosati. Así que esos son los 4 invitados para mañana, que están todos confirmados. Y por supuesto que la expectativa sigue siendo sobre la presencia o no del fiscal Stornelli. Sí, un poco, digamos, por los nombres que mencionás, obviamente Stornelli es como el testigo estrella, pero fuera de los dos que mencionabas primero, que tienen que ver más bien con la filtración de los chats, sigue siendo el principal foco de atención o el eje, poner cómo funciona la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Para ver cómo es el mecanismo de toma de decisiones dentro del máximo tribunal y poder ir sobre todo por el mal desempeño, que es a donde está apuntando el Frente de Todos con la estrategia en la Comisión de Juicio Político, que está claro que no tiene los números en el recinto y que lo que busca es básicamente exponer a los jueces en su funcionamiento de cara a la sociedad, ¿no? Sí, definitivamente. Esa es la búsqueda, la intención y la estrategia con la que se citaron por lo menos a los dos últimos testigos que mencionábamos recién y que, es importante remarcarlo, están confirmados para asistir mañana a la comisión, no así el fiscal Stornelli. En este sentido también es importante entonces señalar que aquellos testigos que no comparezcan, o sea, que estén citados y no asistan a la comisión de juicio político, exceptuando las situaciones de aquellos testigos que digan no puedo asistir por un viaje, por ejemplo, como había sucedido anteriormente. Sí, exactamente, y allí se puede reprogramar, ¿no?, la cita, pero otra situación distinta es, bueno, presentar un escrito cuando la comisión tiene un reglamento donde dice que no se puede, o directamente no responder. En este sentido es importante entonces destacar que quienes no asistan a la comisión pueden enfrentar responsabilidades penales y también políticas. En el caso, por ejemplo, del fiscal, es la posibilidad de, sí, el fiscal Stornelli, la posibilidad de desaforarlo para intentar que esté, ¿no?, que comparezca. Exacto, sí. No, te agrego, Coti, que hubo un debate muy técnico, muy interesante el martes pasado respecto de eso, porque me parece que la oposición, sobre todo Juan Manuel López, que es el titular del bloque de la coalición cívica, hacía hincapié en esta idea de que un fiscal tiene casi el rango que puede tener un ministro de la Corte o el presidente o la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden presentarse por escrito son estos últimos que acabo de mencionar. Hablaba de una suerte de inmunidad que está expresada en la Constitución, mientras que del Frente de Todos decían, no, acá el reglamento de la comisión es muy claro. Los únicos que pueden presentarse por escrito son el presidente, la vicepresidenta, los gobernadores o los ministros o quienes estén siendo investigados o evaluados. Después, si vinieron Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, ¿por qué no va a venir un fiscal? Claro. Bueno, un poco eso, obviamente uno ve que son discusiones muy técnicas, a mí se me escapan largamente personalmente, y quedás como empantanado en una voz contra la otra voz, es lo que dice uno contra lo que dice el otro. Sí, de hecho me parece también que la decisión que toman, ¿no?, de volverlo a citar al fiscal Stornelli antes de tomar medidas, tiene que ver con eso. Es una interpretación de lo que está sucediendo, porque entonces es como, bueno, advertimos, si se quiere, socialmente que esto es algo que, según el reglamento de la comisión, que de paso ahora lo vamos a repasar, indica que deben presentarse a comparecer. Bueno, entender que le dan, como si dijera, una oportunidad más, una nueva cita, claro,
y advierten, en el caso de que no se presente, nosotros podemos tomar la decisión de desaforarlo si así fuese necesario, incluso entendiendo que es un procedimiento complejo y largo, que no coincide tal vez con los procesos y los tiempos que tiene pensado llevar adelante el oficialismo en esta comisión de juicio político, ¿no? Hablando entonces un poco de la cuestión un poco más técnica, repasamos este reglamento que lo que dice es que los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente, el vicepresidente de la Nación, gobernadores y vicegobernadores de las provincias, todos los demás están obligados a comparecer ante la comisión a testimoniar, es decir, presentarse físicamente, asistir y no únicamente presentar un escrito, ya que, claro, la dinámica de la comisión implica no solamente hacer una exposición si se desea, sino responder preguntas, ¿no? Que creo que es el objetivo también que tiene el oficialismo al llevar adelante este juicio político. Bueno, como explicábamos recién, es un poco más de esta información. Lo que espera el oficialismo o interpreta de aquello que acabamos de leer y de compartir con todos ustedes es que, claro, el caso del fiscal Stornelli no se puede comprender en esta excepción que está prevista en el Código Procesal Penal para los magistrados, ¿sí? Que son aquellos que están declarados, habilitados a declarar por escrito o desde sus lugares de trabajo, como pidió, por ejemplo, el fiscal para responder por escrito a través de la Procuraduría de la Nación. A partir de la semana que viene, entonces estamos hablando de mañana, todos estos testigos que ya están confirmados, a partir de las 13 horas van a dar su testimonio mañana, pero a partir de la semana próxima se podría empezar a organizar la reunión de otra manera, la reunión de la Comisión de Juicio Político, ya que hay una idea de buscar dividirla en temas. Sabemos que hay gran cantidad de expedientes que forman parte de este juicio político y en función de esos expedientes y esos temas que engloban a los expedientes, es que la idea es analizarlos. Bueno, uno de los temas tiene que ver con la causa del 2x1, entonces se trataría ese tema en determinado momento. Muiña, el famoso caso Muiña. Exactamente. Después, la causa por la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que es también parte de lo que desata este conflicto que culmina en este juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Perdón, y los chats Sí. de Robles y de Alessandro, ¿no? Bueno, sí. Íntimamente ligados a esta causa puntual. Sí, definitivamente. Y después tenemos un tema más que son, digamos, los primeros que se podrían llevar adelante o a considerar para las próximas reuniones, que tienen que ver con la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, que retoma, ¿no?, una ley del año 2006 y que también, por supuesto, fue otro de los temas que durante el 2022 causaron grandes discusiones a nivel político, sobre todo entre el oficialismo y la principal oposición. Colorado y Colorado. Este cuento se ha acabado. Yo digo, es un tema, más allá del juicio político, la Corte está intacta. Los proyectos para reformularla están dando vueltas. Sí. Estamos en año preelectoral, todavía no hay definiciones políticas de candidatos ni en el partido oficialista ni en la oposición. Entonces, todo este statu quo es invariable hasta que amanezca, como dirían los españoles, que no es poco, pero políticamente cerraron la puerta, están tomando un copetín. A esta hora, ya 12:15, copetín de la mañana. Claro. Un bueno, tapeo. Está seguir bueno, la línea 12:17. ¿Qué quiere? No, digo, para seguir la línea española, un tapeo, están de tapas. Por ahí. También. Vamos con Gonzalo. Bueno, retomo. Hay buen viento. Ahí está. Vamos con Gonzalo. Dale. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Buen día. Un saludo muy grande para Buena los energía. compañeros, compañeras. Buena Buen comienzo de semana. Buena Vida, energía. como le gusta decir a usted, Buena Horacio. vida, buena energía. Totalmente. Vamos por la positiva, porque aquí ya... estamos nosotros. Dígame, Sí. antes que Sí, sí, arranque, necesario. Sí. ¿cómo lo trató el calor?
La verdad que me Sí, la trató verdad, muy le bien pregunto porque porque es la hemos estado realmente casi encerrados con el aire acondicionado. y ¿Puso la solamente pelo hemos pincho salido dentro del para living? poder- Como le dije. ¿Puso la pelo pincho? No. No, sí, no. Mal No, camino. Mal simplemente camino. con el aire. Pero ¿por qué no puso la bien pelo pincho en el encerrado, comedor? bien fresco. Y no, porque para eso está directamente la bañadera, la ducha y listo. Una ducha fresca, bien fresca, que es Fresca. muy recomendable. Fresco y es batata, muy recomendable. sí. No de golpe, pero sí es muy recomendable bañarse con agua fría. Ah, mira qué interesante. Muy bien. Y dígame, ¿y usted cuando se ingresa, usted tiene bañadera o tiene solamente duchador? Sí, ambas cosas. ¿Ambas qué? Duchador y bañera. Bañadera y Ah, duchador. bañadera. Claro, exactamente. ¿Y usted hace baños, Exacto. se baña en la bañadera, se pone un almohadoncito, música, una vela, algo parecido? No. Muy cada tanto, Horacio. Muy La cada verdad tanto. no soy un gran Cada partidario. vez que cambia la muy Corte Suprema. muy pocas Bueno, veces. bueno, dígame, cuénteme novedades de esta querida Cámara de Diputados. Bueno, para hablar de temas no tan relajados como puede ser Sí, un el bañito hecho de que uno relaja. esté en la Acá nos bañadera, ponemos medio intensivos. Sí, tendremos mañana, como bien contaban nuestros compañeros recién, Constanza Viñas. la nueva comisión, Pablo Varela. nueva reunión, exacto, Constanza lo contaba muy bien, la Muy reunión bien. de juicio político, que será la séptima en total desde el comienzo de la misma, y la tercera con testimonios. Recordemos que estamos a la espera, lógicamente, de la confirmación y la presencia del fiscal Carlos Stornelli. También habrá invitados vinculados a esta temática, recordemos de los chats entre D'Alessandro y justamente el primer representante o el primer asesor de Horacio Rosati, y por eso seguramente el foco principal estará puesto en esta cuestión. Además, el miércoles a partir de las 11 de la mañana en la misma sala número 1 del anexo A, estará nuevamente reunida la Comisión de Comercio que preside la diputada por la provincia de Entre Ríos, Gabriela Lena, en donde habrá 4 invitados referentes a lo que es representantes de sociedades anónimas, todo el tema de lo que es la justicia laboral y también, lógicamente, con los datos en blanco, por así decirlo, de cada uno de los empleadores, pero que los juicios laborales seguirá siendo el tema principal, Horacio. Recordemos, todos los diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de Comercio proponen invitados, lógicamente priorizando su provincia para que puedan explayarse en la misma para desarrollar su ejemplo, su historia o tal vez estadísticas, porque también habrá referentes, por ejemplo, de Catamarca, del Consejo de Economía de Catamarca. Así que será una reunión muy enriquecedora, por así decirlo, la que tendremos, una nueva, en donde justamente expondrán. Recordemos que vino Tombolini, el ministro de Comercio, ya en alguna ocasión, y continuarán entonces con los invitados a la misma. Pero también te quería contar, Horacio, que hoy, a partir de las 15, en este lugar donde estoy ubicado, que es el pasillo que conecta el anexo A con el anexo C, en el entrepiso, aquí se estará presentando esta muestra fotográfica que ya contamos algo el viernes, que tiene que ver con algunas imágenes que representan a las mujeres que luchan. Así se llama esta muestra fotográfica, que recordemos tiene fotografías de Mónica Hasenberg, nacida en 1954, aquí en la Argentina, y que de alguna manera... Bueno. Exactamente, que sí, lo que claro. muestra Horacio, Sí, como claro. vemos en imagen, quería simplemente que muy observen, bueno, y muy a bueno. veces el silencio acompaña Total. las ricas imágenes, las Total, fotografías total, que con tanta historia. representan no solamente Son un documento. una década tan... Claro, una década tan importante como la del 80 para nuestra historia, tan triste, pero que también creo que a partir de ese entonces generó una imagen y en toda la sociedad, ¿no? Un impulso para luchar, y sobre todo ¿Qué las le parece? mujeres, y que justamente vincula estos 40 años de la democracia en nuestro país, pero que también une
lo más contemporáneo, porque desde el 2017 aquí en la Argentina se realizan las marchas del 8M, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de cada año. Desde el 2017 se ve en las calles esa imagen de lucha, esa imagen de deseos, esa imagen de búsqueda de derechos y sobre todo las cosas de la igualdad de género. Así que hoy invita justamente la Dirección de Género, el Departamento de Género y Diversidad en conjunto con la Dirección de Igualdad de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación, así que estaremos atentos a partir de las 15. Este lugar que por ahora está tranquilo, que pasan empleados, empleadas, trabajadores y trabajadores de la Cámara, estará colmado de mujeres y también de invitados que estarán presenciando la presentación de esta muestra que ya está expuesta desde el 7 de marzo y hasta el 17, Horacio, para observarla. Imagino que a vos te interesará mucho ver porque está el detalle, lógicamente, porque de qué representa cada foto. Mira, mujer linda es la que lucha es linda. Y sabemos no solo la valentía, el heroísmo, el coraje, la presencia, porque una cosa es que una película con el documento donde revisamos la historia, cada uno la entenderá a su manera, y otra es el documento histórico, abordable, no negociable, y sabemos de qué se trata. Porque además, la democracia, ahí tenés ni una menos. Y cuando hablamos de ni una menos, estamos hablando... vos fíjate que la misma consigna. En la dictadura se decía, con vidas los llevaron, con vidas los queremos. La palabra vida. Y cuando se discutió género, se discutió aborto, se discutió homicidios, femicidios, y se dice... ni una menos, ni una más. Se habla de la vida, siempre la vida, y un documento insobornable. Así que bueno, es algo más que una muestra fotográfica, es un pedazo de nuestra historia, de cómo se construyó transversalmente. Está la pintura del querido Santiago Maldonado, vidas que se arrebataron por la intolerancia, la necedad, y el egoísmo de tantos y tantos. Muy pocos saben, y en estos días donde 1985 anduvo girando por algunas calles, no solo de Los Ángeles, sino del mundo, porque la transmisión ayer del Oscar se vio en todos lados, mucha gente se preguntaba por qué los pañuelos. Y para las nuevas generaciones, un pañal es algo descartable, es un triángulo descartable que se compra en la farmacia. En otra generación, hasta la década del 70 y algo, mis hijas mayores usaron pañales de género. Se usaban dos pañales, un pañal que absorbía más y otro que envolvía. Y algo parecido al chiripá o una faja de gasa que con eso cerrabas el doblez de esas puntas de ese triángulo que armabas. Y para los más jóvenes, el reconocimiento de esas primeras rondas, porque en realidad era caminar, no girar porque le gustaba pasear alrededor de la pirámide, sino saber que si se quedaban quietas eran detenidas, entonces decidieron marchar. Y para reconocerse una con otras, un día decidieron que los pañales de esos hijos que estaban buscando iban a ir a la cabeza. Y así se marcó la génesis de ese movimiento de un antes y un después. Madres, abuelas, luego familiares, y hoy son hijos y nietos, que lo único que se pide es memoria, verdad y justicia. Bueno, ahí estamos. 12:28 en toda la República Argentina. Gracias por traernos esta propuesta, gracias por la reseña de la agenda, y cuando vos lo dispongas vamos y venimos. Dale, vamos. Ah, tenés algo más. Tenés algo más. No me digas más. Sí. Tenés algo más. Dale. Sí, tengo algo más porque te quería detallar, Horacio, para que tengan en cuenta también nuestros compañeros, porque hace un instante yo les comentaba que el miércoles en la Comisión de Comercio... ¿Pasado o el que viene? Pasado.
No, el que viene. El miércoles, perdón, el miércoles que Pero el viene miércoles ahora, próximo. a partir de las 11 de la mañana. Claro, el miércoles próximo habrá 4 invitados para esta comisión de comercio que qué preside la interesante. diputada Gabriela Lena. A ver. Y los quería justamente, Está bueno. detallar, Dale, ya que estamos. dale. Recordemos, Está va a bueno. estar Marcos Con, que es Marcos Con. integrante justamente del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, estará junto con el presidente de este consejo, que es Federico Rueda. Ellos vendrán en representación de Catamarca. Sabemos perfecto. que hay una gran ilusión en cuanto a la inversión por el litio en Catamarca. Claro. Han tenido importantes, obviamente desde la gobernación, han tenido importantes reuniones con distintas empresas del mundo para lo que es Ellos tienen, la exteriorización. estuve viendo el otro la día, exteriorización. estaba viendo Sí. la instalación de las pantallas solares que tiene Catamarca. Espectacular. Claro. Espectacular. Aprovechando esa cercanía, no con el sol porque todos estamos a la misma distancia, pero sí esa latitud, ¿no es cierto? Esa latitud y esa altura tienen la posibilidad de la reconversión de ese sol a través de las pantallas solares en energía alternativa, ¿no? Que está bárbaro. Claro, exacto. Las alternativas, exacto. Bueno, a ver, y uno dice, ¿por qué vendrán invitados de Catamarca para hablar sobre justamente sobre ciencias económicas? Bueno, justamente porque en este tipo de reuniones se exponen distintas estadísticas y en este caso vinculadas al tema principal que tiene que ver, por ejemplo, con los juicios laborales. Bueno, en las reuniones anteriores se ha descrito, por ejemplo, que en un porcentaje, el 23,5 aproximadamente de las empresas suelen tener o deben afrontar cuestiones vinculadas a los juicios laborales. Después también hay una estadística que brindan desde el CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que fueron invitados en reuniones anteriores, exacto, en donde 1 de cada 10 empresas o empresarios deben justamente afrontar un juicio laboral significativo. Y al mismo tiempo fueron invitados personas de la producción de cítricos de Entre Ríos. Y, por ejemplo, Horacio, atentos a esto, porque nosotros hablamos de juicio laboral y a veces sabemos que, obviamente, para el empleador esto es una cuestión muy complicada, pero han ocurrido situaciones en donde, por ejemplo, se han parado las producciones por esta cuestión del juicio laboral, que sabemos conlleva una cuestión económica muy importante, un número muy importante. Así que no es un tema menor. También se tratará, lógicamente, el blanqueo de los datos de las personas, como por ejemplo el formulario 931, en donde el empleador tiene que presentar una declaración jurada en donde diga que su empleado está al día con todo lo que tiene que pagar de manera tributaria. Claro. Así que, vamos a pasar las cosas en limpio. Vamos a pasar las cosas en limpio. Claro. Está todo bien, pero los empleados, cualquiera sea la actividad, cualquiera sea la categoría, deben ser registrados, y se le debe pagar por derechos laborales en todos los convenios de cada una de las actividades lo que le corresponde, no solo por paritaria, sino, sabemos lo que hay que pagar, aguinaldo, vacaciones, jubilación, prepaga. Está todo bien, pero estaremos atentos. ¿Cuándo es eso? ¿El miércoles? Ahí vamos a estar. Dale, ahí vamos a estar. Exactamente, Horacio, exactamente. Ahí estaremos, atentos a toda la información. Mira qué interesante. Mira, a propósito, te invito a compartir, te invito y comparto, no a compartir, te invito. Yo hice un mano a mano con Burjaile. Burjaile es un hombre de Formosa. Es un hombre que su familia vino de Francia y del Líbano. Fueron a Córdoba y un día después se fueron a Formosa. Entre otras cosas, entre el 15 y el 19 tuvo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería, esas cosas. Pero hoy por hoy es el presidente de la Comisión de
agricultura, ganadería y pesca y esas cosas. Y es un diálogo muy piola, porque además de la coyuntura política, porque hablamos de la 125, es muy interesante. Un tramo del mano a mano que hicimos con Don Burgell lo comparto con Gonzalo y con vos. Dale. Mi padre vino a Formosa en el año 58, era salteño, un poquito antes, 57 habrá venido. Sí. Y digo, ¿y la tierra era...? La tierra era fiscal. ¿La tierra era fiscal? La tierra era fiscal. Mirá en vos. todo ese momento. Formosa es una provincia muy joven. Muy nueva. Muy nueva. Aquellos no saben, piensan que Formosa de toda la vida. No. Formosa fue provincia a partir, creo que del año 55. Mira. Y bueno, las tierras eran fiscales, porque Formosa quedaba muy lejos. La colonización siempre... ¿Vos te das cuenta? Bueno, es que la ¿Te das colonización, cuenta? Horacio, siempre se da y se irradia a partir de los puertos. Naturalmente. ¿Por qué, más allá de la riqueza que está la economía central, de la pampa húmeda, siempre va desde los puertos hacia afuera? Tal cual. Y Formosa está lejos del puerto, si querés, ¿no? Entonces, bueno... Tan cerca y tan lejos de todo. Sí. Pero está ahí Paraguay. 150 kilómetros. Si cruzás el río, está una punta de Paraguay. Sí. ¿Vos hablás guaraní, no? No. Es un problema, vos sabés que me hubiese gustado. Pero digo, ¿qué es eso? Mi abuelo hablaba muy bien guaraní. Es una linda lengua, es una linda lengua. Mi abuelo hablaba guaraní, también hablaba... ¿Y vos no? Yo no. No, porque... ¿Se hacen negocios entre Formosa, estamos hablando de negocios legales y todas esas cosas, de Formosa, entre Argentina y sí. a partir de Formosa, digo? En realidad, vos sabés que con el Mercosur cambió el eje de comercio. Qué bueno, qué bueno. Porque en un principio, con todos los problemas que tenés del comercio, tenemos mucha burocracia. Sí. Tenemos Imagino mucha que burocracia. no debe ser fácil. ¿Qué sé yo? Ya lo tenés, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, sembraste, cosechaste, tal. Solamente entre formularios para exportar, que el reintegro, que el banco... Debe ser bastante complicado eso. Es ¿no? muy complicado. Muy complicado. A veces uno se plantea, y esto corta transversalmente a todos los gobiernos, y te digo esto por experiencia. No, esto corta transversalmente a los gobiernos. Y tampoco lo pudiste desempantanar. Bueno, empezamos a desempantanarlo, lleva tiempo. Necesita un compromiso de todo, incluso del sector de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy empieza a reemplazar al hombre. Y sí. Entonces vos tenés que adaptar esa tecnología donde le simplificás la vida. En vez de tanto papel. En vez de tantos papeles, hoy tenés todo lo que lo haces online. Tal cual. Entonces, bueno, la pandemia también nos dio una paliza para reaprender cómo y cuándo, ¿no? Bueno, es que la pandemia hay cosas que vinieron para quedarse para siempre, ¿no? Tal cual. Entonces, Tal cual. el trabajo a distancia, vos legislaste con computadora. Por supuesto. El home office vino para quedarse. Entonces, muchas empresas... También eso cambia la lógica de los negocios. Todo te cambia. Bueno, ahí estábamos escuchando atentamente. Fue una buena entrevista, así como hicimos la entrevista con Gel. Son buenas entrevistas. Me corro, por favor. Digo, tener la posibilidad de un mano a mano en 2 bloques de 30 te da la posibilidad de hablar del papá, de la 125, ir y volver. Es un género maravilloso la entrevista. Un género que adoro, de toda la vida. Por supuesto que el oficio me gusta todo. Puedo sentarme y hacer una crónica. Puedo sentarme, pero la entrevista, sé por dónde aprendí después de tanto tiempo, por dónde ir, cómo volver, retomar y entrar. También uno puede hacer una entrevista en un pasillo sabiendo que es un minuto, que te están esperando en el estudio. Ir solamente a la pregunta, solo a la pregunta. ¿Usted cree que como yo creo? No. ¿Llueve? ¿Hace calor o no hace calor? Pues me parece, sabe que hoy yo salí y ¿hace calor o no hace calor? Claro. Es bárbaro. A mí como género me encanta. Bueno, hablando de géneros y esas cosas, lo escuchamos con mucha atención, ¿no, Pablo? Bueno, porque vamos a hablar nuevamente, una vez más, de este proyecto que mencionaba un poco al pasar Ricardo Burgell, el diputado de la UCR, diputado que además preside la Comisión de Agricultura, que es el proyecto agrobioindustrial. El proyecto que le presentó el Ejecutivo perdió estado parlamentario. Sí, lo vienen trabajando oposición y oficialismo para volverlo a presentar. Está bastante avanzada, ¿sí?, la conversación. De hecho, hay un borrador y de hecho no lo va a firmar la oposición y sí lo firma el oficialismo. Se va a volver a presentar, pero sin el acompañamiento, por lo menos gestual,
de las firmas de la oposición. Lo que sí, claramente está consensuado o está acordado a grandes rasgos lo que es el articulado. La negociación, la conversación, lo que tiene que ver con las modificaciones del articulado, bueno, lo llevó adelante Germán Martínez, que es el titular del bloque del Frente de Todos, y se incluyen pedidos de la oposición que tiene que ver mucho con lo que hemos mencionado también en otras oportunidades, que es quitarle burocratización y darle beneficios para los productores y no solamente para el sector más industrial. Esta es una cosa, o más exportador. Así como te estoy escuchando con mucha atención, sí, le pregunté también a Burchell. Y esto es lo que dije en la apertura. Es incomprensible que un país, esencialmente con recursos, un país que necesita el valor agregado de la producción industrial, un país que necesita dólares. Está bien, hoy estaba leyendo que van a cambiar seguramente las metas. Está bien, pero la plata hay que pagarla igual. La única manera de generar guita es o le vendés la soja como está, o producís el aceite y le vendés el aceite y la soja. Y este es este proyecto agroindustrial. Sí. Entonces, debiera ser una causa común, transversal de todos y todas. Sí, es raro esto que decís, ¿no? De que no va a llevar las firmas de la oposición cuando recién mencionabas justamente que es un proyecto consensuado, con modificaciones en el articulado. Eso ustedes lo saben porque golpean puerta por puerta. Exactamente. Si hay consenso, ¿por qué no lo firman? Y bueno, yo creo que ahí entra la especulación más política, es un año electoral. ¿Quién gana y quién pierde? Perdemos todo. En definitiva terminamos perdiendo todos, obviamente, porque no está el proyecto. Tal cual. Y me parece que ahí la oposición, digamos, después hubo mucho hermetismo en lo que tiene que ver con el articulado, por lo tanto no sé si hubo un desacuerdo al final de las conversaciones, de la negociación, que no hace que la oposición no acompañe, pero me parece que ahí se coló más que nada el contexto político en donde no quieren acompañar un proyecto del oficialismo y en todo caso verán en las comisiones y en el recinto cómo se perfilan o cómo votan. No así, o sea, no sucede esto, o no sucedió al menos la semana pasada, respecto de la situación de la justicia en Santa Fe, en Rosario, porque ahí sí hubo como una especie de pacto, si se quiere, no sé cómo lo podemos interpretar, pero digamos, una situación en donde todos acompañaron con su firma, donde estuvieron de acuerdo a pesar de las diferencias. A medida que te voy escuchando, y también para sumar, hoy yo estaba leyendo muy temprano un documento que firmaron todos los líderes de la Argentina, Mauricio Macri, Cristina, Alberto, todos los que vos quieras, para decirle al Papa, a Francisco, a Bergoglio, celebramos sus 10 años. Y mira que todos ellos tienen diferencia con el Papa, todos, todos, y el Papa con ellos. Pero en esto de la convivencia y la armonía, gracias, te celebro, te felicito, llegaste hasta acá, qué sé yo. Digo, no sé. Sí, también pensemos que cuando uno repasa los nombres de la oposición más vinculados a lo agropecuario o a la... Aparte de Burchell, ¿quién? Decime. No, pero por ejemplo Jorge Vara, Pablo Torello, son todos nombres que vienen... Vara yo lo escucho, es un hombre que mira un poco más lejos. Sí, pero son todos nombres que vienen de los productores. También hay tal vez también un problema de representación. Él produce arroz, pero también él es vocero de su pueblo, es vocero de su provincia. Bueno, pero el proyecto inicialmente fue presentado con el Consejo Agroindustrial. ¿Y entonces? Con más razón. Bueno, pero ahí también hay divisiones o diferencias, porque el Consejo Agroindustrial es el sector que transforma un tiro en los pies. El grano en aceite, el grano en harina, es el que exporta, son los grandes jugadores. ¿Y no le sirve esto? Bueno, cuando uno conversa con los diputados de la oposición... Después de la guerra, yo estaba leyendo el otro día... No hay beneficios para nosotros. Tal cual, yo estaba leyendo el otro día los números que le cayeron, o se le cayeron. Yo no... escucho, miro y cuento. Ucrania era el gran productor y exportador de fertilizantes. Totalmente, sí. Con el tema de la guerra, no solo esos valores, porque ¿cómo lo sacás? Hay un mundo bloqueado. Hay un mundo bloqueado. No te van a dejar jugar. Ni la putinesca, ni la ucraniana, ¿viste? Entonces, todo está por las nubes, entonces que tenés que reemplazar materias primas y se complica.
Y vos tenés de jugadores así de granos, pocos en el mundo. Ucrania era uno, vos hablaste de fertilizantes, pero digo Ucrania, Estados Unidos, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, y no hay mucho más, por lo menos que puedan proveer en este volumen. Pasa que el mundo está lejos, Argentina está lejos. Argentina está lejos. Vos para llegar o para que te traigan es muy lejos. Cuando vos mirás el planiferio, la Argentina está... Sí, está bien, la damos vuelta, jugamos un rato. No, ¿viste? pero ¿sabés por qué te lo digo? Más allá del planiferio, es una cuestión también de costo, de logística, eso te impacta en el precio. Tal no es cual, solamente, tal y estamos cual. hablando Yo de tengo que... un planiferio en el escritorio. ¿Usted lo tiene? Yo tengo un planiferio, tengo un planiferio bárbaro. Pensando mucho Siempre tiempo. sueño dónde voy a ir. ¿Eh? Se quedó pensando mucho tiempo para No, porque miro mucho los mapas. Miro muchísimo los mapas. Ahí me encanta. Amo los mapas, pero no tengo un planiferio. No. ¿Tiene un globo terráqueo? Para mi hija, sí. ¿De estudio? Sí. ¿O para jugar? Cerremos los ojos, ¿dónde viajamos la semana que viene? Bueno, no. Mi hija tiene en una pared, por ejemplo... El planiferio. El planiferio. ¿Vio que tenía el planiferio? Bueno, claro. Con animalitos. ¿Cómo se llama su hija? Luz. Maravilloso. Bueno, sigamos con el plan bio. Dale. Sigamos con el plan bioindustrial y bueno, como todavía no están, o como no está presentado la nueva versión, vamos a tomar un poco lo que era la original. Y acá vemos los objetivos, que es intensificar la cadena agrobioindustrial, es decir, con un plan estratégico sectorial hacia el 2030, incrementar las exportaciones de bienes y servicios agroindustriales, alcanzando los 100.000 millones de dólares, un objetivo bastante ambicioso. Pensemos que la Argentina el año pasado, con récord de exportaciones, tuvo 88.000, todas, no solo la del agro o del sector agroindustrial, y la creación de 700.000 puestos de trabajo, ahí incluyendo lo que tiene que ver con el complejo aceitero. Hay una serie de beneficios fiscales que tienen las empresas o que tendrían las empresas en el caso de cumplir una serie de criterios de incrementalidad, que son los que vemos acá: volumen de ventas, volumen de producción física, exportaciones físicas, personal ocupado e inversiones realizadas. Es decir, si vos constatás esto ante la AFIP, podés acceder a una serie de beneficios impositivos. Básicamente el proyecto es eso, te doy beneficios impositivos para que vos sigas invirtiendo y sigas apostando al desarrollo agroindustrial. La idea también es la de la diversificación de la matriz productiva, es decir, poder generar valor agregado sobre el grano, sobre la oleaginosa. Y acá están los beneficios impositivos, que es amortización acelerada en la compra de los bienes, en el impuesto a las ganancias, amortización acelerada en la construcción de infraestructura y nueva evaluación de Hacienda para el tributo de las ganancias, que tiene que ver con cómo valuás la vaca, básicamente, ¿no? Hacienda es vaca, es ganado bovino. Y tiene creo que hay una última placa que tiene que ver con la sustentabilidad, que es incrementar el uso de semillas fiscalizadas de producción nacional y estimular la producción sustentable con fertilizantes e insumos, incluso los biológicos. Son los que tienen la vaca atada. ¿Sabe la anécdota de la vaca atada? No. ¿La sabe? No. Oh. ¿La puedo contar, Mabel? La vaca atada. La vaca atada. Bueno, ¿usted puede contar la vaca atada? No la sé, me gustaría, pero bueno. ¿No sabe la? No la sé. La vaca atada no. La de la vaquita sí. No, eso es Atahualpa Yupanqui. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Es otra cosa. Argentina tiene una matriz de hace 200 años que tiene que ver con esta maravillosa tierra y con lo que la tierra nos da. Después de la conquista del desierto, después del genocidio, donde te dé el aliento del caballo, los fulanos se quedaban. Oficiales de tropa y esas cosas se fueron quedando. Las zonas más productivas. Para atrás, trajeron los caballos, trajeron las vacas, o lo ha estudiado, Mendoza, Juan de Garay, todas esas cosas. Okay. Y los bichos en la libertad se enamoran y tienen cría y todas esas cosas. En esos espacios, el mundo en guerra, Primera Guerra Mundial, la guerra trae hambre, mucho hambre, destrucción y hambre. Y Argentina tenía siempre vacas y alimento. Todavía no... antes delante estaban los saladeros. Usted conoce ahí en Mar del Plata.
2 tipos que tenían un saladero, es decir, le sacaban el cuero y qué sé yo, y en las barrancas, don Pedro Luro y don Peralta Ramos, exportaban ese cuero que se necesitaba. En el antes del antes, en la época incluso de la colonia, se exportaba para los ejércitos de Napoleón y otros, para todo lo que sea la corredera, las botas y qué sé yo. Hasta que aparece el hielo, y se puede exportar, y vienen los frigoríficos ingleses. Punto y aparte hasta ahí. Quienes iban a hacer negocios con sus vacas y qué sé yo, llevaban a veces a la familia, la dejaban en París, o en otros centros, grandes capitales del mundo, sobre todo en la época de la Belle Époque, 1920 y algo más. Llevaban a la familia, los tipos hacían negocio, y a las criaturas, a sus hijos, le daban leche de ordeñe. Entonces, en las bodegas llevaban la vaca, y para que la vaca no vaya para acá, no vaya para allá, ataban a la vaca. Entonces estaba el peoncito, hay una magnífica obra de un querido amigo, autor y director. Pero bueno, esa es la vaca atada. Bien. Y esos tipos que se maravillaban viendo palacios, se traían todo el diseño, el arquitecto, y lo ponían en medio del campo. Usted va a algunas estancias originales del 20, 30, 40. ¿Cómo? ¿Qué hacía esto acá? Había guita de la venta de vaca y otros negocios. Totalmente, sí. Vos los estás viendo en todo el país. En la capital federal, el Palacio del Agua, en la calle Córdoba y Ayacucho, palacio bellísimo, traído hasta el último detalle de Italia. ¿Usted, arquitecto, lo sabe eso? Sí, lo sabe. Bueno, el país rico para poquitos. Esa es la matriz. Y entonces después de pronto aparece el 40 y aparece la máquina. Aparece la máquina. Y estaba la Segunda Guerra. Seguían necesitando comida. Pero Argentina también podía producir, porque las fábricas estaban hechas pelotas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces coincide la política peronismo de 45 a 55, el país se industrializa. Y entonces, además de vender la vaca, vendía tornillos para poder hacer un auto, un avión, un barco. ¿Cómo le mandabas el trigo a España? Hacíamos barco, ELMA, Líneas Marítimas Argentinas. Con el barco argentino iba el trigo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y así de fácil, de sencillo. Pasa que hay que leer. No, pero nosotros la queremos toda. Bueno, la querés toda, es muy difícil. Lo que pasa, todo eso terminó. Ahora hay un multimundo. Hoy, en estos momentos, mientras estamos diciendo esto, hay una crisis bancaria en Nueva York, en Estados Unidos, está estallando los bancos. Porque hay un capital de trabajo y un capital financiero. El capital financiero es un gran bluff, una gran mentira. Hoy, mientras son 1-10 en la Argentina, está todo estallado. Entonces, ese capital financiero, como le sobra, Argentina, te ahogo, te presto un ratito. Ay, portate bien. Bueno, ¿Todo bien? La industrialización un poco arranca a partir del crack del 29, que fue una burbuja especulativa. Tal cual. Ahora lo que cayó es Silicon Valley. Tal cual, que era el gran paraíso. No caía nunca, no iba a caer jamás. Pero todo eso de la vaca atada. Ay, queridos amigos. ¿Y manteca al techo? Me lo explicas en otro momento. No, la manteca al techo es fácil. Porque también iba porque por forma parte de... Es del desperdicio, porque forma parte de los hijos de esa generación. Claro, por eso. Una cena de gala de un cajetilla mal, playboy, un tipo que le sobraba guita. Entonces, en una época, hasta incluso en los restaurantes, esta palabra francesa, restaurant, antes que nada te daban una panera y mantequita. Y la mantequita venía arrolladita con tenedor o con lo que se hace en los ñoquis. Hay un enrulador de manteca en BOM. Existe el artefacto que es enrulador entonces, de manteca. el enrulador, una salsita y vos esperabas, me traes tal cosa. Y claro, yo lo conocía a Macoco.
Macoco tenía una colección de autos. Bueno, entonces Macoco, el Pepe en la vida, estaba en París, la ponía en la punta del tenedor y hacía así, ¡ping! Techo. Le damos a la lámpara, ¡ping! Ah, okay. Entonces, como le... Ah, pero ¿usted qué hace? ¿Cuánto vale la manteca? ¿10? Claro. Toma 100. No, es poco. Toma 1000. ¡Ping! Entonces, tenía tanta guita que tiraba manteca al techo. Bien. Bueno, 2 anécdotas en nada, minutitos. Y por eso, qué sé yo. Cuando regresemos, ¿qué? Un título. Comisión de Comercio, podemos seguir Es lo que profundizando. anticipó Gonzalito. Sí. Cuando regresemos. Historias clínicas. Eso es muy interesante. Yo les voy a contar algo en los 30 segundos. Yo tengo un gran amigo, gran médico, que además es columnista de la tele pública, Perrone, discípulo de Favaloro. Le digo, ¿qué hace? Estábamos en la redacción antes de entrar al estudio. ¿Qué estás haciendo, Tordo? Están operando en Londres y me están pidiendo un consejo. Espera, quirófano. Le digo, ¿qué estás haciendo? Espera un cachito, espera. Bueno, ya está. Me estaban mostrando a corazón abierto. ¿Escuchás lo que estoy diciendo? Sí, sí. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿quién es ese fulano? Y es Mr. Jones. Y el Perrone tenía la historia clínica. Después te la contamos. Y de vuelta, esto es Diputado TV. Como yo siempre digo, le pones un hashtag, otro periodismo. Dale. Hola, bienvenidos a la segunda edición. ¿Cómo están todos y todas? Bueno, con un calor de morirse. A mí me pareció que el presidente decidió rendir cuentas de sus 3 años de gestión, mostrarlo, como estaba diciendo ustedes recién, me pareció una cosa, al menos a mí me resultó muy buena, que le pusiera carne y hueso a los logros que él sentía que su gobierno había tenido. Los ciudadanos tenemos que cuidar la justicia. Si por una cuestión puntual se considera de que deben ser removidos, el mecanismo idóneo está disparado, que es el juicio político. Para utilizar la tribuna para denostarlo, fustigarlo, agredirlo, hasta eso podemos decir, para mí estuvo fuera de lugar. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ah, bueno, hermanito, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales. Y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. El presidente de la Nación, en la sesión más importante, que es la Asamblea Legislativa, haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina,
reafirmar que Malvina nos une, que Malvina es una causa nacional, la verdad que nos pone muy contentos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Mi nombre es Gonzalo, tengo 35 años y soy biólogo marino. Desde hace años practico surf y buceo en mis tiempos libres. El agua es un medio donde me siento muy cómodo desde que soy chico. La mayor parte de mi tiempo la dedico a estudiar especies marinas investigando en el CONICET. Por suerte puedo combinar lo que más me gusta con mi trabajo, que lo que quiera hacer incluye la ciencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Comisión de Comercio, debe ser lo más... el hombre toda la vida fue a buscar otros hombres para intercambiar cosas, ¿no? Sí. ¿No? El que vivía cerca del mar tenía una cosa, el que vivía arriba de la montaña tenía otra, el que era artesano tenía otra. Por eso se encontraban en las ferias, en los mercados. Lo vemos el sábado o el domingo, tampoco los días eran muy claros. Pero bueno, ahí nos encontramos y nos encontramos en los mercados. Yo tengo esto, ¿y vos qué tenés? Yo tengo manzana, ¿vos qué tenés? Lapiceras. No me sirve, no tengo para escribir, no me sirve. No compro. ¿Vos qué tenés en el mercado? Yo tengo celulares. No tengo dónde enchufar, vivo en medio del campo, me hablan... Yo tengo lapiceras y arroz. Arroz me gustaría, arroz compro. ¿Tomatito orgánico? Cambiamos. Ustedes se dan cuenta que no fuimos a ningún lado, ¿no? ¿En qué sentido? Y no fuimos a ningún lado. Hay una película que ayer ganó todo que me encanta el título. ¿Cómo es? Ayúdame, Mabel. Todos, todo el tiempo, en todas partes. Es esto. Todo el tiempo, en todas partes. Parece una consigna. Claro. Poco vale. Porque yo, por ejemplo, hoy, yo llego a mi casa, voy a llegar a mi casa, si está todo bien, tarde estoy hablando entre 9 y 10 de la noche. Yo me fui hoy de mi casa a 7:30. Me olvidé, y siempre me organizo, pongo sobre la mesa esto, el cablecito que carga energía. Me jodí. Y esto funciona como todos en todas partes. Che, voy, che, vengo, te paso, te vengo. Sí, una extensión de nuestra mano. Es una más joda. o menos. Es una joda. Y sí, hoy sí. Porque además yo quiero llamarte a vos. Che, Pablo Varela, ¿qué venís hoy así? Yo me preparo. Yo no me acuerdo de tu teléfono. Y mirá que algo de memoria, alguito. Pero tampoco me acuerdo, no voy a mencionar ninguno de mis hijos, ni mis hijas, pero... ¿Tampoco te acordás del teléfono de ellos? No lo tengo. Y bueno, pero eso es una cuestión del ejercicio. Porque quiero decir, cuando éramos no me sirve. Más chicos... No me sirve. No te sirve, y lo que es verdad es que quedás muy dependiente, porque si querés comunicar algo, o uno cuenta con que tenés el celular... Todo el tiempo, porque además tengo que mandar ahora tengo que mandar 2 mails. Sí. Cuando termine el programa tengo que mandar 2 mails que para mí son importantes. Sí. Muy importantes. Después tengo que tatita, y después tengo tatata. Y decir que ya armé con lápiz y papel una entrevista que tengo muy importante a las 3 y una entrevista muy importante que tengo a las 7. Las pasé al papel. Me gustaría hablar con fulano. ¿De qué me gustaría hablar con fulano?
Y con la fulana de tal cosa. Claro. Pues entonces, ¿el mercado qué puedo llevar? Lápiz y papel. No, arroz había mucho. Bueno, arroz es rico. Pero... Arroz yamaní, por favor. ¿Registración de Integral, empleados o es registro de empleados? No puede ser, no sé. Bueno, ¿De qué se trata esta Cámara de Comercio, este encuentro de comercio? Este encuentro de comercio es lo que mencionaba hace Gonzalo. un ratito nuestro compañero Gonzalo, que en definitiva va a ser el miércoles, es decir, pasado mañana, a partir de las 11 de la mañana, con la presidencia, obviamente, de Gabriela Aldena, que es una diputada de la UCR, de Juntos por el Cambio, de Entre Ríos, y que tiene como título, ¿sí?, la convocatoria de esta comisión, el de la problemática de los juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las pymes. Vale recordar que no es una comisión para dictaminar, no va a haber despacho, no se va a tratar ningún proyecto de ley en particular, pero sí se van a abordar una serie de temáticas y se van a poner sobre la mesa estos temas y estos ejes que estamos mencionando para poder darle volumen y visibilidad. En la siguiente placa, bueno, decimos esto mismo, que el foco va a estar puesto en las dificultades que tienen las empresas para contratar personal. Está claro que hay por parte del sector privado señalamientos o permanentemente, bueno, poner sobre la mesa las dificultades que tienen las empresas para contratar personas. Siempre hay quejas también respecto de lo que es la industria del juicio laboral. Bueno, el empleo es un tema central, es un tema que no termina de abordarse. Muchas veces hablamos colateralmente del empleo, cuando hablamos de moratoria, cuando hablamos de 30 años de aporte. Estamos también hablando del mercado laboral. Y me parece que el mercado laboral que se viene, no sé si termina de abordarse. Ojalá que empiece a abordarse con esta, no con esta comisión, sería muy ambiciosos, pero sí por lo menos empezar a abordarlo desde el Congreso. Hubo un pedido, ¿no?, de la oposición justamente de incorporar el trabajo o, bueno, o contemplar al menos la comisión de trabajo en este sentido. De incorporar, decís... Sí, no, a ver, básicamente lo que estás mencionando vos, pero en un planteo concreto de decir, bueno, a ver, si nosotros funcionamos a partir de comisiones como Cámara de Diputados dentro del Congreso de la Nación, lo imagino, ¿no? Pero digo, podría ser interesante contar con un plenario, por ejemplo, para contemplar la pata que está en este momento trunca, si se quiere, y que es una problemática un poquito más grande, incluso entendiendo, ¿no?, que, bueno, específicamente van a tratar sobre estos temas. Sí, está bueno lo que decís. En realidad, un poco retomando lo que hablábamos antes, no se pueden poner de acuerdo con un plan agrobioindustrial que en teoría está con el que estaban de acuerdo. Claro, que en teoría está acordado o estaban de acuerdo. Bueno, cuesta imaginarse que se van a poner de acuerdo en esto, que además es una reunión en donde de vuelta no va a haber despacho, no va a haber dictamen, no se están tratando leyes en particular, y que tiene a la titular de la Comisión de Comercio, a una diputada de la UCR de Entre Ríos. Si pienso en legislación del trabajo, está Vanessa Siley. Claro. Y si pienso en previsión social, está Marisa Uceda, que es una diputada también muy kirchnerista, muy cercana a Anabel Fernández Agasti, de la provincia de Mendoza. Así que no, por ahora no está previsto incorporar a esas otras comisiones. Y me parece también importante, en términos de empleo, señalar que en la Argentina hoy la tasa de desempleo está en torno al 7%. Esto es algo que desde el oficialismo marcan un montón. Hay algunas dudas respecto de esto, de cómo lo mide el INDEC, cómo lo mide en la EPH o en la encuesta permanente de hogares, si los planes sociales son contemplados dentro de este número, sí o no. Eso es otra de las grandes dudas o de los grandes cuestionamientos que hay a esta cifra. Y también vale destacar que el pasado 1 de marzo, es decir, cuando el presidente Alberto Fernández inauguró el periodo de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, dio un dato que fue súper cuestionado por la oposición, que es que en 21 provincias hay pleno empleo. Cuando hablamos de pleno empleo, obviamente no estamos hablando de 0% de desocupación, sino que estamos hablando de una cifra muy baja, muy por abajo del 5%, por abajo del 5%, que es lo que se considera pleno empleo. Así que bueno, con una serie de invitados, el miércoles a las 11 horas,
la diputada Gabriela Lena activa la Comisión de Comercio para hablar sobre todo lo que tiene que ver juicios laborales y registración de empleo y las dificultades que tienen las empresas para contratar personal. Bueno, perdón, y acá tenemos los invitados, que es un poco también lo que mencionaba Gonza antes. Tenemos a Marcos Con, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, a Federico Rueda, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca también, a la doctora Laura Velarde, que es abogada laboral, y a Walter Calderón, que es presidente de Nieva Sol y Río Sky, bueno, dos empresas. Ahí tenemos un poco la palestra, si se quiere, de lo que va a ser las exposiciones del miércoles y en donde se va a dar cuenta de esto que mencionábamos recién, en los problemas que tiene el universo de empleo. Muy bueno. Gracias. Antes de la barrida de entrevista, quiero dar una noticia. Acaba de morir el empresario Carlos Pedro Blaquier, no solamente dueño del el ingenio azucarero más importante que tiene el país, sino un hombre que muere con toda la impunidad. Con toda la impunidad. La muerte no redime a nadie. Es cierto que formó parte y forma parte de una de las familias más ricas de la Argentina, pero es un hombre que está acusado y procesado por delitos de lesa humanidad, en una causa por crímenes de la última dictadura. Nada, a modo de título y que no pase desapercibido, porque cuando se habla de negocios, seguramente se le llenarán necrológicas con halagos a la Argentina emprendedora. Pero del 76 al 83 algunas cosas pasaron y Blaquier no fue indiferente. Se lo conoce como la noche del apagón, con esa noche del apagón y con camionetas de las Fuerzas Armadas se cargaron a trabajadores del ingenio hasta hoy desaparecidos. Y este hombre, argumentando historias clínicas, terminó y se murió en la cama en vez de haber muerto en una cárcel como debía ser. Pero bueno, vamos a la entrevista y ahí vamos. Hoy con el doctor Marcelo Alag, el hombre que cuida la salud de... ¿Qué cosa cuida la salud? ¿Qué haces, Alag? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Parece... Podemos salir por los barrios, ¿no? Salimos por los barrios. El que cuida tu salud. Ya tienes eslogan. Decime, ¿te conocen todos y todas aquí en el Congreso? Creo que por tantos años dicen, están acá adentro, doctor, sí, chao, doctor. sí, eso pasa, Dicen eso, ¿no? pero como te pasa a vos y como les pasa a ustedes. Bueno, acá viniste de civil, pero vos andás con el guardapolvo, ¿no? No, adentro de la cámara tratamos de no estar así. No, adentro del consultorio es distinto. Cuando vos estás adentro del consultorio, me parece que te voy a hacer una pregunta. Sí. A mí me gustan mucho las preguntas biográficas. Cuando te compraste por primera vez el guardapolvo para ir a la facu, te sentías ya médico. Era buenísimo. Subiste al colectivo con el guardapolvo acá, te sentías un montón. Tremendo. Claro, en esa época estaba más para que me den el boleto escolar que para sentirme médico, pero sí, hace mucho. Es buena esa, es buena. Hace mucho. Bueno, decime, hoy ahí me contaron que vas a hablar del Día Mundial de la Salud Visual. Contame de qué se trata eso. Sí, mira, justo estamos... Siempre a lo largo del año hay distintas fechas que es interesante sensibilizar y ponerlas en perspectiva. Ayer fue el Día Mundial del Glaucoma. Digamos, más allá mi madre murió por un glaucoma. Ah, mira. Así que conozco el tema. Es una enfermedad con muchísima prevalencia y la verdad que en salud visual hay muchas cosas en las que podemos hacer. Para que vos lo tengas más o menos en el radar, calculá que si en el planeta, ponele, somos 7.300 millones de habitantes, 1.000 millones tienen algún problema de vista. No de glaucoma, de vista. Y eso quiere decir... ¿Usa el lente? ¿Cómo? ¿Usar el lente más lejos, más cerca? De lectura, sí, para lectura. Porque pues sos un chico grande. Y estamos grandes, sí, va pasando el tiempo. Y la realidad es que, ¿sabés qué es lo que más me preocupa de todo esto? Que la mayor parte son prevenibles, son reversibles. Ah, mirá qué bueno. La discapacidad visual. Que nos enseñes por ahí, claro, mirá qué bueno. Que en realidad muchos de todos estos casos, a veces son cataratas o trastornos de refracción, que no usas lentes, no están corregidos, y esto tiene una infinidad de factores. Digo, todos estos cachivaches que usamos que tienen mucha luminosidad, ¿nos lastiman? Tremendo lo que provocan. Tremendo lo que provocan. Porque es lo último que haces a la mañana, a la noche y lo primero que haces en el día.
Y la verdad que te dan posibilidad de regular la luminosidad. Sí, sí, pero igualmente y la no es saludable. Hay programas también que están buenos, que te dicen la hora de dormir y para que trates, digamos, de no usarlo tanto. Sí, hay que buscar un poquito nada más. Pero yo te diría, no es solamente, el celular es una de las pantallas, ¿no? ¿Y Pero ustedes trabajan, cosas? a ver, sin ir más lejos, la cantidad de pantallas que ustedes tienen aquí de frente, ¿no? Claro, y la luz. Claro. Yo todo el día trabajo con estas luces. Claro. El otro día lo mencionaste, hablaste más bien de las enfermedades cardiovasculares. Sí. Hago así porque tengo un reemplazo de válvula. Pero me impactó un montón. Y me fui a... Para cuidarte más. No, me fui pasé por una óptica para preguntar, cuidarte porque lo veo más. perfecto. ¿Sentís que los otros te cuidan más? No, por ahí la familia se interesa más. Pero no, quiero decir, pasé porque... No, porque no veo perfecto, pero me dio mucho temor esto que mencionabas de muchas horas de exposición con Bueno, pero la luz está azul. bueno, Pablo, que te haya... Si ese fue el resultado de haber estado con ustedes la semana pasada, ya lo tomo como una ganancia enorme, porque ese es un poco el objetivo, generar conciencia. Claro, tomar conciencia. Generar conciencia. Con las pantallas vos hay muchas cosas que podés hacer. Ustedes mencionaron un montón y yo no diría que ninguna es excluyente de la otra. El utilizar programas, aplicaciones especiales que te dicen cómo ir trabajando el tema de la luz, pero ustedes frente a la computadora también trabajan muchas horas. Totalmente. Entonces, de repente disminuir brillos, contrastes, evitar los reflejos. Muchas veces la gente dice, no voy a prender la luz porque me genera un reflejo, pero tampoco es bueno que no haya que no se vea nada. Antes que vos llegaras, hay que ajustarlo. Recordé un compañero que se llama Perrone, médico, discípulo Favalori, viene a hacer una Sergio columna. Perrone. ¿Lo conoces? Sí, claro. Con la computadora estaba indicándole a otros colegas en Londres una operación. Dije, me superaste. Sí, sí. Es decir, que la dependencia ya lo sabemos. Nos cambió mucho el panorama. ¿Y vos cómo nos ayudás a pensar para tomar conciencia? A ver. Mira, en todas estas recomendaciones, vos recién lo decías, diste un excelente ejemplo y ya la tecnología vino y gracias a Dios en muchas cosas para quedarse, la utilizamos todos los días. Hay alternativas. ¿no? Todos los días. A ver, yo en mi trabajo diario haces un cateterismo y vos trabajás mirando una pantalla y vas mirando las arterias y vas... Antes tenías que adivinar. Antes tenías que adivinar. Si sos un buen clínico, bueno, hacía lo que podías. Sí, la tecnología vino para ayudarnos Tal enormemente. cual. Hay Hoy muchas cosas que pasás el martillito y te lo estás... hacían así. No, vos no te asustes porque vos me dijiste que te... A mí siempre me llamó la atención cuando éramos chicos y el médico clínico te golpeaba la espalda así. Y el hombre con la corneta escuchaba. Espectacular. Sí, mira... Fíjate los años que tengo, que yo me acuerdo que el profesor Bonifacio Sánchez, que fue mi profesor de semiología de cuarto año de la carrera, me acuerdo que él nos enseñaba a ocultar pacientes poniendo la pañoleta en la espalda de la persona y apoyar la oreja para escuchar a ver qué, antes del estetoscopio. A ver, no es que no se utilizaba el estetoscopio, pero él decía, primero hay que aprender a escuchar con la oreja, así, a pelo, ¿no? Sin utilizar dispositivos. Qué bueno. Y en eso, vos recién decías lo de la tecnología. La tecnología está bueno utilizarla cuando ya utilizaste todo lo demás. El ojo clínico, la observación. Pero vos trajiste placas para poder ilustrarnos. Sí. Dale. Vamos, Maverita. Dale. A ver. Mira, el punto sería, ¿por qué ocuparnos de estas cosas? Sería el punto central. Y el punto central es que nosotros podemos tener tareas de prevención. Yo recién te decía que se calcula más o menos que 2/3 de las causas de discapacidad visual son prevenibles. Es fundamental esta idea. Se puede interactuar, hay que meterse en esto, hay que trabajarlo. Entre otras cosas, se calcula que en Latinoamérica, o sea que estamos a nivel regional, para que ustedes vean los números, yo recién les decía 1.000 millones de personas a nivel mundial, pero en Latinoamérica 20.000 personas tienen discapacidad, 20.000 personas por cada millón de habitantes tienen discapacidad visual. Esa es la estimación que hay. ¿Sí? Cuando hablamos de discapacidad visual es cualquier tipo de afección, por más pequeña que sea, en la vista. Sí. O sea, decir, no sé, yo te tenés mencionaba así 0,25. muy a la pasada cataratas y déficit de refracción porque son las reversibles, pero ahí vos después tenés también tracoma ocular, tenés retinopatía diabética que ocupa un rol fundamental en todo esto, la degeneración macular de la edad, es decir, tenés un montón de otras patologías que es necesario ponerlas en perspectiva. Si vos las empezás a trabajar antes, podés evitar que tengan un impacto muy importante. ¿Entendés? ¿Y cómo se las trabaja? Bueno, justamente haciéndose los controles. La semana pasada yo les decía, los ginecólogos tuvieron a su tita, bueno, los oftalmólogos tampoco tienen una tita que le diga a la gente, hacete los controles, una vez por año pasá por el oftalmólogo para que te vea, para que te revise, para que analice
cómo venís vos en la evolución. A partir de los 40 años empieza también una etapa donde empezamos a disminuir nuestra agudeza visual y aparece la presbicia. Es decir, hay un montón de circunstancias en las que se puede intervenir para evitar que el impacto sea mucho mayor. Hay que hacerlo. Lo de las pantallas es una, parpadear es otra. Yo les comentaba la vez pasada el 20-20-20, que sería parar cada 20 minutos, 20 segundos a mirar a 20 metros, a 20 pies, que serían 6 metros. Fijar la vista en algo. Ese ejercicio de hacerlo todos los días, después ya forma parte de la costumbre. Entonces está bueno que lo hagan, ¿sí? Es decir, son todas medidas que hay que reforzarlas. Yo les puse como ejemplo el Día Mundial de Glaucoma, pero el Día Mundial de la Salud Visual es en octubre. Siempre es el segundo jueves de octubre. Este año cae el Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre es el Día Mundial de la Salud Visual. Bueno, ese es un escenario donde desde lo laboral nosotros podemos incidir para cambiar ese pronóstico. Hay mucha gente en la que vos tenés alguna acción concreta y gracias a eso lográs disminuir el impacto del glaucoma. Recién Horacio mencionaba lo de cuál podría ser el impacto del glaucoma. El glaucoma puede conducir a la ceguera y un glaucoma mal controlado. A mi madre le tuvieron que sacar su ojo. Claro. Y después ese glaucoma rebotó en otra parte del cuerpo y era una muchacha de 60 y pico de años. Claro. Claro, sobre todo que es algo en lo que se puede intervenir, no es una locura. Nosotros lo hicimos en la Cámara en la prepandemia. ¿Y vos chequeás el mundo parlamento? Sí, vos sabés que lo hicimos en la prepandemia. ¿Tenés aparato para eso? Buenísima. Nosotros en general... ¿O lo derivás? No, nosotros lo que hacemos es acuerdos con distintas sociedades científicas. Muy bueno. Entonces, en la prepandemia, Día Mundial del Glaucoma, eso no lo sabía, muy bueno. Hicimos venir a la Sociedad Argentina de Oftalmología y ellos vinieron con el tonómetro, la lámpara de hendidura y empezaron a controlar. Muy bueno, para mi sorpresa, pararon 164 personas en ese stand, horario de trabajo, a las 2 de la tarde. ¿Trajiste más placa vos? De 2 a 4 de la tarde, sí, pasame. A ver, dale, vamos. Y la gente se controlaba y detectamos situaciones justamente que se podían prevenir. Acá el punto sería, ¿cuál es el síndrome visual informático? Y bueno, justamente es un poco el resumen de todo lo que veníamos hablando. Esa visión borrosa, ese ojo seco, dolor a nivel ocular, dolor en la nuca, que muchas veces la gente consulta porque hay una contractura. Sí, hay algo como de ver en pantalla cuando está muy por lo menos a mí me pasa, cuando estoy muy cansado a la noche, sobre todo. ¿A qué pantalla te referís? ¿Pantalla de computadora? Sí, sí. Bueno, como ver liñitas en horizontal. Sí, es que en eso... Está exagerado lo que estoy diciendo, no veo así, pero es que en eso ocurre algo muy interesante. La gente no respeta una distancia mínima ergonómica natural para poder trabajar frente a una computadora. Uno debiera conservar 50 centímetros hacia la computadora y nunca leer hacia arriba de la horizontalidad de tu vista, es decir, de ahí para abajo. ¿No? Otro día vamos a hablar de ergonomía en el resto de las cosas, ¿no? Sentarte derecho, estar con las piernas a 90 grados, los brazos a 90 grados, es decir, hay toda una serie de condiciones que vos podés hacer, pero para lo que es salud visual, está bueno que vos hagas ese ejercicio, que vos lo hagas a 50 centímetros con buena iluminación. Yo recién les decía, muchas veces ocurre que no ponen una iluminación porque dicen, no, me va a generar una luz artificial. Pero a veces no hay luz suficiente, la luz natural. Cuando cae la luz natural hay que utilizar luz artificial. No es un problema. El problema es si vos pones un velador atrás tuyo y te está reflectando sobre tu pantalla. Ese es el inconveniente. Eso es lo que hay que tratar de evitar. ¿Usás lentes de sol? Sí, muchas veces, y creo que es recomendable y está bien. ¿Manejás con lentes vos? Uno de los impactos que produce en salud, el impacto informático, es que muchas veces hay intolerancia a la luz. Claro. Muchas veces hay intolerancia a la luz. Eso es parte de todo este síndrome. Sí, claro. ¿Qué me decías, Horacio? Si manejás con lentes. No, para ver de lejos. ¿Ves bien? Sí, no, vos decís lentes para ver. Sí. No, veo bien. ¿Ves el semáforo? Sí, perfectamente. No, solo para la lectura, que creo que tiene mucho de este otro concepto que es astenopía. ¿Lees libro vos? Sí, mucho. Qué lindo que es. Sí, y hace muy bien a la cabeza. Trato de no leer muchas cosas de medicina, porque medicina leo durante el día. Decime, ¿y tenés revistas esas científicas y todas esas cosas? Sí, claro. Lo que pasa es que hoy ya es mucho menos... Están todos en tiquitiqui. Es mucho menos... Antes vos te suscribías y recibías, siempre me decía, esas revistas, ¿dónde las vas a mover? Claro, empezabas a acumular. Ahora es todo electrónico, gracias a Dios. ¿Guardas algún libro fundamental de tu vida, de medicina? De medicina, sí, unos cuantos. ¿Los consultás?
Quizá un poco ¿O lo guardás menos. por cariño? No, yo creo que es más, hacen a mi historia, de hecho Eran muy caros esos. Sí, tremendo. Costaban un montón de guita. Tremendo. Pero bueno, pero está bueno conservarlos porque también son parte de tu historia, es lo que... Tal cual. El primer libro de medicina que yo me pude comprar, la verdad. Eso lo debe tengo ser acá, bar. de hecho, lo ¿En tengo acá en la serio? cámara. Sí, yo tengo Para una la biblioteca próxima, armada. para la próxima tráelo. Sí, claro. Y hablamos de eso. Sí, cómo no. Bueno, ¿trajiste algo más? Tenemos Dale. A ver. una última plaquita. Sí, está a bueno ver, esto. A ver. es un poco la idea de lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros hacemos una campaña muy fuerte con toda la gente en distintas circunstancias. Una fue el glaucoma, otro fue el Día Mundial de la Visión. Nosotros tratamos, y esto es algo que yo lo digo muchas veces, lo que no está escrito no existe. Es decir, Lo que no está escrito no existe. Todo esto que nosotros hacemos después lo mostramos en un abstract y se lo contamos a otros Claro, servicios de medicina del por supuesto, trabajo de otros lugares estatales. Se puede hacer esto. Por supuesto. Se puede mostrar. Y presentamos Sin todo duda. esto en distintos congresos. Eso Sin duda. hace bien porque se ¿Y toman como ejemplo. viajás contando estas experiencias? Sí, en medicina del trabajo menos, más por cardiología sí viajo mucho. Sí. ¿En el país vas y contás experiencia de lo que pasa acá Sí, adentro? muchas veces, y muchas veces vinculadas a cardioprotección, a RCP. Nosotros tenemos De eso una sabés, actividad muy un intensa. montón. Muy intensa. Bueno, ¿haces algún tipo de actividad física vos? Sí, juego al fútbol. Zapatero de zapatos. ¿Adelante o atrás? ¿Dónde Falta juegas? poco, y a medida que pasan los años, cada ¿Y vez qué más sé yo? atrás. Atrás, Cada vez más más atrás. Claro, claro. Porque la década que viene va a ser al arco. No, al arco ya no me da, pero reconozco que era un buen puntero derecho, muy rápido, muy veloz, y pasaron los años. Yo me acuerdo cuando jugaba para el equipo de médicos de Capital Federal, alguna vez volví después de mucho tiempo a entrenar, y claro, cuando vi que yo estaba jugando de 4, cuando veía que el 11 me pasó casi sin darme cuenta en 3 segundos, dije, algo me pasó. ya no estoy para esto. Bueno, decime una cosa, tiremos la última información para todos aquellos y aquellas que nos están viendo, día, lugar y esas cosas. Dale. Bien, nosotros permanentemente estamos tratando de ubicar a la gente adentro de la cámara para que justamente este ejercicio lo hagan con nosotros. Cuando nos vean que estamos desde la dirección médica, párense, porque muchas veces controlamos factores de riesgo que habitualmente no se controlan. Los factores de riesgo convencional, como decíamos, hipertensión, diabetes, colesterol, tabaco, ejercicio, todos esos en general siguen un curso normal. El estrés, la gente lo controla muy poco. La salud visual, la gente lo controla muy poco. Los trastornos auditivos, es decir, hay un montón de situaciones que en lo laboral se pueden ir pesquisando y uno puede tener intervenciones muy precoces para evitar que se desarrolle más rápido. Me gusta eso de pesquisando. Buena vida para vos. Lo mismo Muchas para gracias. ustedes, un placer. Bueno, liberado. Buenísimo. Mañana te lo recordamos. Mañana citación de testigos. Mañana es martes, ¿no? Hoy es martes. Comisión de juicio político. ¿Y contra quiénes? Y contra los integrantes de la Corte Suprema. ¿Causas cuál? En el artículo 53 de la Constitución Nacional. Y el miércoles, como nos anticipó Gonzalo y el amigo Pablo, la Comisión de Comercio. Invitados, representantes de diferentes entidades. El tema son los juicios laborales, pero también tiene que ver con el registro de la formalidad. En la década del 90, más allá de la ola privatizadora o privatista, y ya pisando el 2000, la Banelco. La Banelco significó sobornos a senadoras y senadoras que no tuvieron ningún tipo de impunidad, que no pasa a los argentinos. Banelco, por ejemplo. Y los derechos quedaron a mitad de camino. Me pediste que te reitere, sí. Murió Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma. No solamente azúcar, sino papel y esas cosas. Un hombre que ha trampeado la justicia, no solamente acusado, sino procesado por delitos de lesa humanidad. Seguramente lo verás en otros portales, que ha muerto un santo para este, no solo periodista, sino hombre, que soy yo, durante muchos años. Hace muchos años, me acuerdo de Eduardo Liberti, con la viuda de quien fuera intendente de ese pueblo, donde los hombres y mujeres morían, que trabajaban en el ingenio, se les llenaban los pulmones y
El intendente denunció que era médico, esto y lo otro. Nada, la noche del apagón, apagó el ingenio, lo fueron a buscar, no están más. Y eso quedó en la historia y el tipo siempre le buscó la vuelta para no rendir cuentas. Seguramente en algunos diarios, medios, multimedias aparecerá como el gran emprendedor. Pero su lado más difícil y jodido humano, con él se fue. Y lamentablemente no se hizo justicia. Bueno, sigamos. Son 1:30, ¿no? Sí, casi 1:30. Y la señora Coti nos cuenta. Dale. Vamos a hablar de un proyecto que dentro de lo que fue este año las extraordinarias, ¿no? Este periodo que tuvo una sesión el día anterior a la apertura de sesiones aquí con el presidente de la Nación y el resto de los funcionarios y ministros que estuvieron aquí presentes, se pudo llevar adelante entonces la sanción de 2 leyes. Una de ellas tiene que ver con la digitalización de las historias clínicas. Y nos parecía importante poder repasar esta información, estos datos, para que, por más que todavía falte en este proceso, porque sabemos que luego de su sanción las leyes requieren la reglamentación y demás procesos, está bueno saber de qué se trata este proyecto, porque apela directamente a la ciudadanía. Lo que busca básicamente es establecer la obligatoriedad de que los pacientes, es decir, cualquiera de nosotros, básicamente, tengan acceso libre a su historia clínica a través de un sistema digitalizado en todo el país. ¿Esto qué significa? Que podés atenderte en un lugar que no sea el lugar de tu residencia y allí debería estar toda la información de tu historia clínica, que es tu información. Había una comparación muy interesante que me hicieron para explicarme un poco de qué se trataba el proyecto de una manera más clara y sencilla, que tiene que ver con... ¿Recuerdan cuando las líneas de teléfono celular no nos pertenecían a nosotros como individuos, sino que pertenecían a las empresas y luego pasaron a ser de nuestra propiedad? Es decir, tenemos nuestro número y nos podemos cambiar de compañía si así lo queremos y seguir manteniendo el número. Es algo más o menos similar, es decir, es algo que ahora va a ser de nuestra pertenencia para cada uno de los pacientes, es decir, cada uno de los argentinos y argentinas que vivimos aquí, y podamos atendernos con toda esta información en cualquier punto entonces de la República Argentina. Total, porque, mira, allá nos vamos a tomar vacaciones y vamos a cualquier provincia. ¿Qué sé yo? Esta máquina, como todas las máquinas, esta es una máquina, tiene sus pirulos, pero cualquier máquina. Y te quieren atender con la mejor disposición en una guardia cualquiera, público o privado. Viste que hay a veces alianzas que nunca se dan, pero no importa. Y no saben quién sos. Es decir, vos que contás, y realmente celebro que estés bien. Gracias. Y si vos no le contás, y no deseo lo que estoy diciendo de ninguna manera, al contrario, te deseo 1000 años de vida, pero entras con cierto desmayo y qué sé yo, ni siquiera saben tu intervención y lo que vos tomás para ir, es un tema. O algo más fácil, qué sé yo, me fui a hacer algún deporte, siempre hacemos en vacaciones cosas que no hacemos durante el año. Claro. Y qué sé yo, y vas a un lugar público y no sabes para dónde vas. Y entonces, ¿esto lo van a aprobar? No. Ya está, ya está aprobado. Por fin. Está aprobado en Bonn. La sesión que se pudo llevar adelante. En extraordinarias tuvo como consecuencia la sanción de esta ley. Muy bien. ¿Y esto cuándo se va a poner bajar a territorio? Y bueno, por eso decíamos, es importante comunicar esta información, que la ciudadanía esté al tanto, pero bueno, por supuesto que falta el proceso, ¿no?, de reglamentación para que luego se pueda implementar este sistema del que te voy a contar ahora. Bueno, dale, contanos, dale, te voy a prestar atención. Para también plantear esta diferencia que hay frente a los otros temas que venimos conversando, claro, ya sea juicio político, ya sea el proyecto de agrobioindustria y demás, acá hubo un amplísimo consenso.
amplísimo consenso. Se trata de una ley que había tenido media sanción en el Senado hacía 2 años y que el año pasado, en octubre, tuvo dictamen de comisión en Acción Social y Salud Pública y, claro, estaba por perder estado parlamentario, entonces salió el 28 de febrero, sí, del 2022. Al límite. Ahí, a un día de que no se pueda realizar. Pero bueno, la realidad es que sí tuvo un amplio consenso, es decir, sumó los votos de 277 diputados y diputadas, con únicamente 2 legisladores que no acompañaron y el resto no habían estado presentes en esa fecha. Entonces, aquí sí se plantea una gran diferencia respecto del resto de los temas y proyectos que venimos conversando, donde hay claras diferencias frente a los distintos bloques políticos y las distintas representaciones aquí en la Cámara, donde, bueno, no se pueden poner de acuerdo, en este caso, sí. Te decía, entonces, claro, la implementación de un dejar sistema. constancia de toda la intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales de salud que se brindan en el territorio. Se va a implementar para establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, de provincial o municipal, y de la CABA, como digo, cuando uno se va, alguna vez lo pensamos, viste, cuando es obligatorio ahora, cuando vos salís del país, cualquiera sea tu destino, pero salir de la Argentina, es obligatorio que contrates, es una trampa también esta, ¿no? Que contrates un sistema de seguro, un seguro de salud privado. Sí. Es obligatorio. Nadie se hace cargo. Y es un montón de guita. Pero bueno, ahora tenemos la ley digitalización de historias clínicas. Bueno, ¿algo más? Me parece que con esta información está suficiente. Bueno, bien, vamos a repensar una entrevista. Dale, vamos. Bueno. El verano tiene esas cosas. Parece que el veranelli seguirá hasta mañana incluso. Pero bueno. Suerte que uno tiene ventilador, agua. Hay muchos y muchas o muchas que lamentablemente entre la empresa que no te da y cada uno maneja el bolsillo que puede. Ella es Romina del Plan. Se escribe separado. Pero, Romina del Plan. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Horacio, ¿cómo te va? Bien, teníamos ganas de escucharte y pensar juntos en voz alta. Bueno, vos decías esto del agua y el ventilador. Vos sabés que hay muchas escuelas en la provincia de Buenos Aires que no tienen ni agua, ni luz, ni en muchos casos ventilador, y las condiciones de infraestructuras es muy seria, así que bueno, el viernes estuvimos movilizados reclamando el arreglo. Hay muchas escuelas con clases suspendidas o rotando alumnos. Bueno, recién me mandaron de la escuela de donde va mi hijo, de la escuela secundaria, que acaban de suspender, escuela en Capital, acaban de suspender porque hacen educación física en el patio, y mi muchacho está en 5º año, ya tiene casi 17. Suspendieron las del patio porque es insostenible, la del patio. Acabo de recibir recién. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué van a hacer con el juicio político? ¿Vos estás ahí? No. No, nosotros no estamos en la comisión. Nosotros, yo he estado participando en alguna de las comisiones. Nosotros, de todas maneras, desde el Partido Obrero tenemos una mirada muy crítica del tema, en el sentido que, por supuesto... ¿Del juicio o de la Corte? De ambas cosas, de la Corte y también de los motivos que están llevando a desenvolver el juicio en este momento. Por supuesto que estamos frente a una Corte y un sistema, un poder judicial que de conjunto tiene una función, que es garantizar y cuidar los intereses de los sectores económicamente poderosos en este país. Eso está claro y estamos, digamos, los motivos
para cuestionar al sistema judicial y a la Corte en particular son enormes. De hecho, nosotros, con la banca de Néstor Pitrola en su momento, presentamos en tiempo real un pedido de juicio político a las... ¿Dónde está Pitrola? Bueno, Néstor Pitrola está militando como precandidato a gobernador por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. De hecho, acabo de verlo en una reunión. Hace mucho que no lo veo a Pitrola. Mándale saludos a Pitrola. Perfecto. Serán dados. Pero justamente está interviniendo fuertemente en la provincia de Buenos Aires en relación a todas las problemáticas, pero justamente Néstor presentó en su momento un pedido de juicio político a la Corte cuando fue el 2x1, justamente contra Rosenkrantz, Rosati, que nunca quiso ser tratado. Entonces nosotros lo que vemos es que en realidad también el juicio político impulsado ahora tiene un objetivo político por parte del oficialismo, un objetivo, por un lado, también de distraer parte de la actuación y la situación más general de las consecuencias de su gobierno y poner todo el foco en que lo que está mal es porque está mal por culpa de la justicia y no por las medidas que se llevan adelante en estos más de 3 años y pico que están gobernando. Y por otro, está claro que tampoco puede hacerse el distraído el peronismo y todas las salas actuales del Frente de Todos sobre la composición de la justicia, porque de hecho el peronismo tiene mayoría en el Senado desde hace 39 años, casi 40, con lo cual esto no puede soslayarse. ¿Tenés opinión sobre lo de Rosario? Sí, por supuesto. Nosotros, mira, estuve el otro día, en primer lugar estuvimos en la reunión donde estuvo Aníbal Fernández, yo estuve interviniendo, le habíamos hecho preguntas por escrito. El tema de Rosario es muy grave, nosotros entendemos que hay un entramado, que estamos en Rosario frente a un narcoestado, donde el narco puede avanzar por todo el andamiaje de protección de la policía, claramente, de las fuerzas de seguridad en su conjunto, porque basta que manden un tiempo a una fuerza de seguridad, no importa cuál sea, para que termine siendo también inficionada y comprada por el narco, por la política y los partidos que intervienen y han gobernado en Rosario y en Santa Fe, por el sistema judicial y sobre todo concentrado porque tienen un área muy favorable, los puertos privados, donde no hay ningún tipo de control estatal, un mecanismo de lavado de dinero muy fuerte y sin ningún tipo de control. Entonces se los ha dejado avanzar y en ese punto hace falta desmantelar todo eso. En primer lugar, nacionalizando los puertos, poniéndolo bajo control de los trabajadores de esas actividades, terminar por lo tanto con esa salida y entrada indiscriminada de mercadería que entre otras cosas trae la droga, un desmantelamiento de todos los responsables, una investigación a fondo y por supuesto una modificación integral de las condiciones de vida en las barriadas más sometidas de Rosario, que es donde nosotros con el Partido del Pueblo Obrero estamos organizados ahí y estamos poniendo en concreto con la puesta en marcha de comedores, de la organización, una barrera al narco para que intente ganarse a los pibes allí en las barriadas. Dale. Diputada, y en este sentido, ¿qué tal? Sobre este proyecto, ¿no?, que tuvo amplio consenso la semana pasada, incluso en este contexto donde no es algo que sucede habitualmente, para fortalecer la justicia allí, ¿qué opinión? Sí, bueno, está claro que llegan tarde, o sea, es muy notable. De hecho, el jueves se discutió. Yo creo que no se va a resolver solamente con nombramientos o con la creación de nuevas, nuevas fiscalías o juzgados, que bueno, siempre puede... ¿Eso aporta igual? Puede tener alguna relevancia en algún caso, pero el único tema es que no sea que te terminen ganando también esos jueces y esos fiscales, ¿no? Entonces, el punto tiene que ver que para que esas medidas tengan algún efecto, tenés que desmantelar la estructura que permite que se haya protegido durante tanto tiempo a los narcos con estos mecanismos. Y yo creo que las implicaciones son muy fuertes, pero basta escuchar cualquier programa de periodismo de investigación más o menos serio, digamos, ayer de hecho hubo varios, para ver que cualquier periodista que haya estado investigando medianamente seriamente el tema te puede decir cuál es el entramado. Entonces quiere decir, si lo puede hacer un periodista, ¿cómo no lo podrían hacer desde el Estado si tienen ganas de desmantelarlo? ¿Se entiende?
Entonces, efectivamente, me parece que ahí está el tema de que no se tomen medidas que son nada más que por el escándalo que se abrió a partir de la balacera contra el supermercado de la familia Rocuso, no cuando mataron a los pibes. Y quiero decir claramente que justamente nosotros también como Partido Obrero estuvimos en la marcha exigiendo justicia, acompañando a la familia, por supuesto, del niño asesinado, porque más allá de lo que dijo Aníbal Fernández, que se había reunido con el papá, que esto y que el otro, la única acción concreta, muy clara contra el narco fue que los vecinos dijeron, bueno, vamos acá a destruir este búnker y destruyeron el búnker. Después hablan de saturar de policía. Ahí hay otro. Te quería consultar, ¿hubo diferencias o desavenencias dentro del FIT, digo, respecto de una posición de Miriam Bregman como una especie de apoyo a Cristina Kirchner? Marcaron ustedes con Gabriel Solano como una especie de... Ustedes son de izquierda y no tienen que tener ninguna vinculación o apoyo a otros espacios políticos. ¿Hubo mucha diferencia, mucho cortocircuito con eso? No hay un cortocircuito. Hay un debate político sobre el rol que tiene que jugar el Frente Izquierda en esta etapa. Que, bueno, es muy claro. Nosotros venimos haciendo un planteo de que no puede el Frente de Izquierda tener ninguna adaptación con los que gobiernan y gobernaron. Y en ese punto nosotros no... digamos, no tenemos una mirada de disculpar a Cristina de las causas y de las denuncias de corrupción. Sí, creemos que tiene que ver con el tema. Entonces, ¿y vos te peleaste con Bregman? No, para nada. Estamos debatiendo el Partido Obrero como uno de los 4 partidos que integran el Frente Izquierda. Tenemos una posición y tenemos un debate sobre posiciones públicas. Por algo somos distintos partidos, si no seríamos todos el mismo. Por eso somos un frente. Pero en eso un no coincidís único. con Bregman. Nosotros no coincidimos en esa cosa adaptada al kirchnerismo que disculpa a Cristina de las causas. Que la justicia tiene una mirada unívoca cuando debería, por causas similares también, por supuesto, juzgar a la patria contratista, que es la beneficiaria y que es la que sale libre de todos los casos. Claro. A excepción de Lázaro Báez, todos los demás han quedado libres de culpa y cargo. Por supuesto, que tendrían que estar juzgando a los funcionarios políticos y al propio Mauricio Macri, que están metidos en Odebrecht y en todas las causas que no se quieren investigar hasta el fondo, por supuesto. Ahora, en nombre de la, digamos, de la unilateralidad del Poder Judicial y de no podemos eximir o quedar pegados a una idea de que tenemos algún tipo de justificación al kirchnerismo. No. Entonces nosotros ahí donde insistimos es que tiene que haber, Frente Izquierda tiene que ser claramente ¿y se rompió entonces el Frente? Es un debate político que estamos teniendo sobre cuál debe ser la orientación que tiene que primar en el Frente. ¿Y tienen candidato Y ustedes? por eso nosotros estamos proponiendo, hicimos un gran plenario en Lanús el 11 de febrero, estamos proponiendo un congreso del Frente Izquierda que justamente sea un instrumento, un espacio justamente para procesar estos debates que nos parecen claves, porque la izquierda está llamada a jugar un rol muy importante en esta etapa para ser realmente una alternativa de poder, una alternativa de salida para todos los sectores de trabajadoras, trabajadores, jóvenes, jubilados, que están rompiendo, no solo con el peronismo en el formato Frente de Todos, sino también con los que han gobernado antes, radicales. ¿Y con Milei ustedes hablan? De compañeros que vienen. ¿Ustedes hablan con Milei? No, ¿por qué íbamos a hablar con Milei? No sé. No tenemos nada que ver con Milei. Lo cuestionamos fuertemente. Porque Milei rompe todo. Cerca, lo cuestionamos fuertemente. Pero, como se sientan cerca. ¿Se saludan en las sesiones? Como se sientan solos. Permítanme terminar una idea porque me parece ¿no? importante. Nosotros con el Congreso del Frente de Izquierda estamos planteando justamente que el Frente de Izquierda tiene que procesar estos debates y el rol y elegir a los mejores candidatos que representan esta orientación. Por eso, cada partido del Frente de Izquierda planteó cuáles son sus precandidatos. Nosotros en el Partido Obrero hemos elegido a Gabriel Solano como precandidato a presidente, yo como precandidata a vice, y en ese sentido entendemos que tiene que ser este Congreso el que, de algún modo, elija los mejores candidatos con equilibrios y todo para cada uno de los temas. Sobre lo de Milei quiero decir, no decidimos nosotros como los veo ahí, charlando. No nos ves charlando, no ves bien entonces. No ves bien porque no charlamos. Hay que tomar los tips del médico, Y hay que... Para la salud visual, digo. Claro, y hay que tener claro que, y lo digo para quienes no lo saben, uno no elige dónde se sienta en la Cámara. Es la presidencia de la Cámara que habían elegido la que determina el lugar donde uno se sienta. Entonces yo me siento al lado de Javier Milei, bueno,
nos sentamos al lado. Hola. No tenemos un trato. No te saluda. Un trato sistemático. ¿Y qué congreso imaginás? Digo, con estos dos grandes frentes que ustedes cuestionan muy fuertemente, muy enfrentados, muy tirándose con de todo para salvar la ropa, por decirlo de alguna manera, y ustedes ahí con su bandera, pero ¿qué imaginás como agenda legislativa para lo que viene? Yo creo que va a ser muy difícil la agenda legislativa de este año. Creo que justamente esta puja donde están discutiendo no una agenda diferente, sino hay una agenda común de los dos principales bloques, que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, que tiene que ver con esa orientación de a qué sectores económicamente hay que sostener. En este Congreso se votan solo cosas, en general, en beneficio de los grandes banqueros, patronales y exportadores. No se votan otras cosas. En ese punto, yo creo que estratégicamente tienen un acuerdo. Lo que están discutiendo es cómo se aplican las medidas que todos comparten, que se van a tener que aplicar, que es un mayor ajuste. Entonces hay quienes dicen, bueno, hay que hacerlo con cierto ritmo, la reta, otros dicen, no, política de shock, Bullrich, y el Frente de Todos, que todavía no tiene candidato, sin embargo, en sus debates públicos, en lo que se van tirando en los actos que hacen, también están debatiendo esta cuestión y por algo sostienen a Massa. No es que el kirchnerismo tiene otra agenda, hará muchos actos en Avellaneda, pero no tiene otra agenda. A Massa lo sostienen y Massa es el que está llevando el ajuste al servicio del fondo hoy. Entonces ahí, por más que posen de opositores, son parte del gobierno, responsables de esas negociaciones y responsables también de este ajuste. ¿Qué posición tenés respecto del quórum y la utilización o no de darlo? Como por ejemplo, digo, lo que se vio últimamente con una decisión de Juntos por el Cambio. Bueno, mirá, el quórum ya está claro que cuando uno decide participar en una sesión o dar quórum para que arranque, es porque tiene un acuerdo político con lo que se va a tratar. El quórum es una herramienta política del debate. ¿Con quién acuerdan el quórum? No, nosotros decidimos per se, frente a al temario de cada sesión, si los temas corresponde que estemos sentados desde el inicio o no. Después, una vez que arrancó la sesión, siempre estamos sentados, eso ya todos lo saben, tenemos asistencia perfecta a las sesiones y debatimos en todos los temas. Ahora, nosotros no tenemos una posición genérica sobre el tema quórum, sino cada sesión depende del tema, decidimos si damos quórum o no damos quórum. Y eso es una decisión nuestra, no lo arreglamos ni está condicionado, sino que el Frente de Izquierda tiene una posición independiente frente al tema. Claro, bueno, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato tenía que ver con la sesión que hubo el 28 de febrero en Extraordinarias, donde ustedes dieron el quórum, donde acompañaron también los proyectos que tienen que ver con moratoria y digitalización de historias clínicas, ¿no? Nosotros habíamos anunciado que nosotros íbamos a dar quórum, era muy claro, porque entendíamos que esos dos temas tenían que abordarse. Aprobaron tuvimos moratoria. una posición muy crítica, o sea, votamos a favor con una posición muy crítica sobre el tema, porque nosotros tenemos nuestro propio proyecto, nosotros planteamos que acá el tema no solo es un parche, sino que no resuelve la situación general de los jubilados, planteamos que acá tiene que haber un derecho a una jubilación universal, porque quedaron 1.200.000 adultos mayores fuera de esta moratoria, entendemos que no debería haber sido con pago de los años, porque hay una responsabilidad de los gobiernos en que se le hayan retenido aportes a trabajadores y trabajadoras que no se hayan hecho, porque hay responsabilidad de los gobiernos en el trabajo en negro y precarizado, hay responsabilidad de los gobiernos cuando ni siquiera hay puestos de trabajo y a la vez se vienen saqueando las cajas jubilatorias y esto es responsabilidad de todos los gobiernos. Entonces nosotros entendemos que tiene una solución integral al tema jubilados. Obviamente no íbamos a no votarlo y quedaban 800.000 personas sin ni siquiera la posibilidad de hacer esto, pero fuimos muy críticos de la situación y sobre todo de que el gobierno, que trató de pintarse de abanderado de los derechos de los adultos mayores con esta votación de la moratoria, dijimos claramente, no tienen nada de lo que van a gloriarse. Dirigen el ANSES, dirigen el PAM y tienen a los jubilados abajo de la línea de pobreza y de indigencia. Entonces nada para festejar, porque acá se está continuando una orientación de saqueo a los jubilados. ¿Y cuál es la visión del FIT respecto del mercado laboral que viene? Digo, jornadas reducidas, ¿cómo lo están viendo? En un mundo muy complejo, claramente, ¿no? Bueno, por supuesto, nosotros entendemos que hay varias cosas que se tendrían que resolver. De ninguna manera una reforma laboral en
que es lo que están pretendiendo todos los principales bloques, planteando unos una reforma general, digamos, de flexibilización de todas las condiciones de trabajo, otros, como el gobierno actual, que va empresa por empresa. Recordemos siempre que el acuerdo de Toyota permitía una flexibilización, que es la orientación general que sigue el peronismo en el poder, ¿no? Vamos empresa por empresa, no levantemos el avispero de conjunto y mientras tanto permitimos el trabajo precario, el monotributo como fraude laboral, etcétera. Entonces, nosotros lo que entendemos son 2 o 3 cosas. En primer lugar, que tiene que haber un blanqueo general de trabajadores, una registración laboral de trabajadores y terminar con todas las formas de fraude laboral. Primer problema, no se puede permitir que el Estado siga siendo el principal cómplice de semejante nivel de precarización, de tercerización y de fraude. Por otro lado, el tema gravísimo que tenemos hoy es que hay que generar nuevos puestos de trabajo para poder superar la situación de desempleo que tenemos cada vez más marcado, ¿no? En todo un sector de trabajadores. Para eso tiene que haber un gran plan de obras públicas que entendemos debe ser desenvuelto sobre la base de volcar parte de los recursos que se van del ahorro nacional, que se va en la fuga de capitales, que se va en el pago de una deuda usuraria y fraudulenta, que se va detrás de todos los negociados de la clase capitalista. Hay que volcarlo también a abrir lugares de trabajo que hoy están cerrados y que producen cosas que se necesitan y que a la vez genere puestos de trabajo. Y por el otro lado, viviendas, escuelas, salas de salud, de atención primaria en las barriadas, etcétera, que permita resolver el parte de la mano de 4 horas. Bueno, nosotros entendemos que justamente el desarrollo tecnológico permitiría la reducción de la jornada laboral y una mayor y una reducción de la jornada. No está planteada esa posibilidad en un cuadro como realista, en un cuadro general de tanta desigualdad, pero es un horizonte al que hay que llegar, obvio. Romina del Pla. Profe, muchas gracias. Profesora, ¿de qué materia da usted? Doy Historia, Filosofía, Política y Ciudadanía y Sociología. ¿Escucharon? Un montón. Un montón. No podría ni acercarme. Pero respiró. Respiró. ¿Sabés quién murió? Me queda un minuto. Un hombre que le hizo mucho daño a mucha gente, Blaquier. Sí, me enteré. Y murió en la impunidad. Murió en la impunidad. Eso es la clave que hay que decir. Gracias, responsable del Pla. de la desaparición de muchos trabajadores. Tal cual, en ese apagón. Gracias. Gracias como siempre, querida. Bueno, salute. Gracias, don Pablo. Gracias, Constanza. Gracias. Nos encontramos en esta querida pantalla, Diputado TV. No se vayan, viene la Flyderman y otros compañeros. Chao. Gracias.